pues me voy a permitir presentarles al primer ponente del día, que es el maestro Óscar Manuel Burguete. Y veamos entonces, el maestro Óscar Manuel Burguete es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, con más de 25 años de experiencia en el diseño, desarrollo y producción de exhibidores punto de venta temporales con materiales sustentables, principalmente cartón corrugado. Es miembro de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje y de POPAI, Point of Purchase Advertisement Institute. Colaboró 12 años para la United States Display como representante en México, además de ser entrenador y capacitador de diseñadores gráficos y estructurales para ambos países. Es, desde hace 12 años, director creativo y de operaciones en Express Display México, desarrollando material punto de venta para el mercado nacional y diseño para los Estados Unidos. Actualmente es director de investigación y desarrollo en la agencia Pop Workshop, donde desarrolla soluciones sustentables para la industria, además de capacitación y entrenamiento de diseñadores industriales para integrarlos a la industria en materiales sustentables. Con más de 20 años dedicado a la docencia, ha sido premiado en 2 ocasiones con el Lince de Oro en la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes, y es desde hace 5 años profesor en la Universidad Tecnológica de México, Campus Atizapán. El tema que nos va a presentar es el desarrollo de perspectiva del diseño, y pues sin más preámbulo, Óscar, que andarás por ahí, no te veo, ya te veo. Sí, aquí estoy, muchas Bienvenido, gracias. Óscar, y pues el espacio es tuyo. Adelante. Muchísimas gracias. Pues primero agradecerles por la invitación y bueno, mucho más por permitirme inaugurar este foro. Y bueno, yo les voy a tratar de platicar un poquito, voy a tratar de compartir mi pantalla. Un segundo. Okay. Listo. Ok, yo les voy a platicar un poquito de la perspectiva de cómo los diseñadores en general, o sea, no específicamente diseñadores industriales, pero cómo en general los diseñadores podemos percibir la misma cosa desde diferentes perspectivas. Y esto habla mucho de exactamente de la percepción que vamos a tener de nosotros como definidores, como personas que van a definir cada uno de estos objetos. RTS 2070, o sea, es una de las mejores. Ok. 6 gigas dedicados a... ¿Alguien tiene por ahí su micrófono abierto? Bueno, entonces vamos a empezar. Y bueno, nada más confírmeme si ahí ya ven mi pantalla. Sí, te vemos muy bien. Perfecto. Ok, entonces, bueno, básicamente esto es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. La forma en la que los diseñadores podemos ver un objeto desde una parte externa y cómo podemos nosotros tomar decisiones para poder desarrollar nuestros propios objetos, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, ahí está. Ok, entonces, bueno, aquí quiero abrir platicando un poquito de qué es la perspectiva, ¿no? Y la perspectiva, bueno, obviamente se puede ver desde muchos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de dibujo, los arquitectos la ven de una manera, no sé, los filósofos lo ven de otra manera, y nosotros lo tenemos que ver de una manera diferente. Pero al final todo se resume a que es básicamente la forma de ver las cosas. Y entonces, bueno, voy a leer aquí exactamente como dice, la perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un único ojo que abarca todo el panorama. Permite ver y da una idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio únicamente con respecto al ojo del observador. Pero esto no significa que sea una verdad absoluta. Es decir, que nosotros podemos ver el mismo objeto o la misma situación desde puntos de vista diferentes. Y este es exactamente el punto, es un punto muy, muy importante cuando estamos hablando de diseño, porque todos vemos la misma objeto desde una perspectiva diferente. Entonces,
vamos a empezar a trabajar con este objeto. Este objeto es un exprimidor de jugo que diseñó un diseñador francés que se llama Philippe Starck. Y les cuento un poquito, la historia de este exprimidor de jugo, eh, básicamente nace como, pienso yo, como una ocurrencia, pero bueno, ahorita les platico por qué. Este señor Philip Stark trabaja con el grupo de Alec Alesi, que Alec Alesi, estos son, es una empresa que se dedica a hacer normalmente como electrodomésticos para, como de alto diseño, ¿no? De hecho, ellos son diseñadores, los Alesi, es una familia, son diseñadores, ya ahorita creo que es la segunda o la tercera generación, no lo sé muy bien, y Philip Stark de alguna manera trabajaba para ellos. Entonces, ellos estaban diseñando de inicio, diseñaban cosas y de repente dijeron, no, pues vamos a abrir al mundo. Y entonces empezaron a contratar diseñadores externos y estos diseñadores lo que hacían era mandarles como alguna idea, ¿no? Decían, oye, necesito una charola y ellos desarrollaban una charola y se las mandaban para que ellos la empezaran a producir. Entonces, básicamente lo que es importante ahorita entender es que Alessi, la fábrica de Alessi, de estos diseñadores, diseñadores que contrataban a diseñadores externos para hacer estos objetos o estas peticiones, estaba ahí contratado a Philip Stark. Philip Stark, cuando desarrolla esto, él estaba justamente, a él le habían pedido hacer una charola, era lo que él le habían pedido hacer, ¿no? Entonces, lo que cuenta la historia, esto es un boceto que él hizo en un restaurante de pizzas en Italia, donde él estaba sentado y bueno, no sabemos si se tardaron en traer la cuenta o si se tardaron en traerle sus cosas, pero ahí están los 20 dibujitos que él hizo con respecto a esta pieza, ¿no? Él empieza a desarrollar esto pues, sentado como una especie de ocurrencia, como que algo traía en la cabeza. La intención que él tenía o lo que le habían encargado la gente de Alessi era hacer básicamente una charola. Entonces, aquí lo que es importante primero entender es que él no hizo una charola, hizo otra cosa, ¿ok? Entonces, es muy importante ahorita como tratar de comprender mm, que dónde está toda esta situación que toda la vida nos han enseñado, ¿no? Nos enseñan a ver, tienen que tener una necesidad. Después de tener la necesidad, tienen que tener una justificación de la necesidad. Después de tener la justificación de la necesidad, tienen que tener una hipótesis. Después de tener la hipótesis, tienen que tener una investigación. Entonces, estamos acostumbrados como diseñadores y como estudiantes a tener una serie de pasos que nos van indicando qué es lo que tenemos que hacer para poder tener o hacer nacer un buen diseño. ¿Ok? Aquí contrapone un poco esto, digo, obviamente porque, digo, sentado en un restaurante, hizo unos bocetos y lo importante aquí es, bueno, tratar de entender cómo él trabajó con esto para llegar a este punto, ¿no? Seguramente vio algo, seguramente hizo, no sé, estaban exprimiendo una naranja en algún lado y seguramente lo vio, ¿no? Entonces, cuando vi esto, bueno, traté de entender un poco de saber quién era este Philip Stark, ¿no? Resulta que Philip Stark es un arquitecto que está especializado en diseño de interiores. Obviamente, el diseño de este, que se llama el Jussi Salif, es un diseño completamente formal. Es un diseño que básicamente se basa en la forma. Le manda la idea a este señor a los Alessi, aunque la idea fue de él, o sea, el concepto lo tiene él, los Alessi es los que lo resuelven y lo construyen, ¿no? Entonces, traté de encontrar algunas cosas de qué más estaba haciendo Philip Stark o qué había hecho, ¿no? Y resulta que Philip Stark, bueno, ha hecho, estas son algunas cosas de las que ha hecho, y definitivamente lo catalogo completamente como un diseñador formal. O sea, es un diseñador como más artista, es un diseñador que va tendiendo a definir sus objetos en base a la forma, en base a algo, ¿no? Entonces, vemos la primera lámpara, esta primera lámpara, pues si lo podemos ver, bueno, sería como digna de cualquier sicario o narcotraficante aquí en México, porque esa es la perspectiva que nosotros podemos tener de una lámpara como esas. Seguramente No nosotros no sé, diseñaríamos algo como esto creo que sí. porque nuestra misma
cultura nos lleva, como vivimos en un estado de violencia, etcétera, 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 tener una lámpara pistola, pues de alguna manera sería un poco, eh, no sé, para algunos diseñadores sería un poco como complicado, ¿no? No es algo que desde una perspectiva general podríamos verlo como algo bonito, ¿no? Después tenemos el otro, un comedor, tenemos una silla que también era como muy famosa de él, y básicamente lo que estuvo haciendo ahí era, básicamente, trabaja con las formas, ¿no? Son cosas que se pueden construir, sí, pero él básicamente trabaja con las formas. Después, bueno, investigué un poco más, también tiene esta obra de arte en un hotel en Las Vegas, también diseñó una moto, pero obviamente nosotros a ustedes, nosotros como profesores o como capacitadores, le estamos enseñando a ustedes a que tienen que tener una serie de guías para poderlo hacer, ¿no? Entonces, bueno, después de entender un poquito todo este contexto de Philip Stark, que es un tipo mucho más artista, es un tipo mucho más que resuelve las cosas no tanto como para un usuario, sino resuelve más como para él. Entonces, tenemos que seguir caminando, ¿no? Tenemos que seguir entendiendo. Y entonces, bueno, basado en esto, traté de empezar a hacer una especie como de análisis. Dije, a ver, voy a hacer un análisis de su máquina esta que exprime jugos contra una de las normales. Y traté de extenderme un poco más, ¿no? Dije, bueno, vamos a tratar de trabajar un poco en este sentido y voy a empezar a ver un poco de la semiótica, que básicamente habla de lo que significa el objeto, ¿no? Y luego hablamos del significado de un objeto y nos dice, mira, la sintaxis es el análisis de la forma, el color, la textura. La semántica se refiere a las cosas con las que pueden ser relacionados los objetos. La pragmática es el análisis de los posibles significados que emergen durante la interacción del objeto. Es decir, nosotros no vamos a poder saber mucho de esto a menos que conozcamos al diseñador, porque nosotros podemos decir, yo analizo la forma y veo una forma orgánica, etcétera, pero realmente no vamos a poder entender esto hasta que podamos estar como en un acercamiento mucho más directo para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque esa es la perspectiva de este diseñador. Es su perspectiva que es mucho más formal y es mucho más visual y eso es lo que a él lo rigen. No le importa seguramente mucho cómo se construyen las cosas, seguramente tiene alguna noción de estructura, tiene alguna noción de algunas otras cosas, pero básicamente su tendencia es formal. Entonces, bueno, después de decir, bueno, voy a tratar de trabajar con esto para poderlo entender, dije, voy a entender más cosas, ¿no? Voy a decir, bueno, ¿cuántas alternativas de un exprimidor de jugo hay? Y bueno, seguramente el diseñador, bueno, Philip Stark, que es el objeto que estamos hablando, pero seguramente cada uno de estos cuatro diseñadores o de estos cuatro objetos que estamos hablando, cada uno de ellos tuvo una perspectiva diferente para poderlo lograr o para poder llegar a esto. Seguramente las visiones fueron diferentes, las necesidades fueron diferentes, y bueno, básicamente empecé a entender y empecé a decir, bueno, ok, tengo estos cuatro objetos. ¿Qué otras alternativas hay para poder resolver cómo exprimir una naranja, ¿no? Aquí ya tenemos cuatro variables diferentes. Investigué, no, sin esforzarme mucho, seguí investigando y me encontré otras tantas formas de exprimir una naranja. Había variación de materiales, había variación de conceptos, había variación de formas, de colores, de texturas, etcétera, ¿no? Entonces, basado en esto, como que me interesó un poco más y dije, bueno, voy a seguir investigando a ver si encontramos más alternativas. ¿Y qué creen? Que encontré más alternativas, muchas más alternativas diferentes para poder exprimir una naranja. Pero lo interesante de esto es que cada uno de estos objetos que estamos viendo fue hecho con una perspectiva diferente. Todos estamos trabajando con la misma necesidad, todos estamos trabajando con el mismo objetivo de exprimir una naranja, pero los contextos cambian. Y no solamente ahí, todavía hay más opciones, ¿sí? Muchas más formas para exprimir una naranja. Y esto es como una parte de las más importantes de entender. Cada una de estas propuestas que estamos viendo se generó con una propuesta diferente o una perspectiva diferente. Y depende muchísimo de la perspectiva del diseñador. ¿Por qué? Porque no simplemente depende de que nosotros definamos una necesidad o encontremos una necesidad y definamos y hagamos una justificación, etcétera.
tiene que ver mucho con nuestro entorno, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con nuestras experiencias. Básicamente eso es con lo que tenemos que estar viviendo, ¿no? Y es lo que tenemos que entender. Nosotros somos un poco críticos cuando vemos este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero aquí es donde yo puedo hacer como el primer planteamiento, ¿no? Yo les puedo preguntar, ¿cuántos objetos se necesitan para resolver la misma necesidad? Ok, ¿cuántos objetos se necesitan para exprimir jugo? Bueno, pues realmente, y si lo queremos ver en una forma normal, tradicional y directa, pues necesitamos un objeto, no necesitamos 10,000 tipos diferentes, pero obviamente todo esto se basa en economía y se basa, toda nuestra sociedad se basa en economía, entonces todos vamos a hacer la mejor forma de exprimir jugo, que en concepto es la misma, ¿no? Entonces, si nos planteamos la pregunta, ¿cuántos objetos se necesitan para resolver la misma necesidad? En esencia, pues necesitamos un objeto, pero el mismo estado de nuestra sociedad es el que nos hace hacer más objetos de este tipo, porque obviamente las necesidades de cada uno de estas objetos para exprimir jugo cambian. Este señor Philip Stark, bueno, pues ya su tendencia era artística, ¿no? Pero bueno, si yo voy a exprimir jugos en una juguería, pues necesito un aparato de jugos que sea más rápido. O si yo quiero hacer jugo en las mañanas, pues yo quiero un aparato que sea como fácil de limpiar en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente tendríamos como la necesidad ya está resuelta, pero hay como variables de lo mismo, ¿no? Entonces, otro planteamiento. ¿Cuántos diseñadores se necesitan para resolver la misma necesidad? Igual les digo, en esencia se necesita un solo diseñador, ¿ok? Pero la misma necesidad, el mismo objeto, el mismo objeto y la misma necesidad y la misma sociedad nos va jalando a hacer objetos diferentes. Voy a hacer un objeto que dure más tiempo, o voy a hacer un objeto que sea más barato, o voy a hacer un objeto más fácil de usar, o voy a hacer un objeto que sea más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Esos planteamientos son planteamientos que, bueno, sí tendrán que venir en el primer inicio de requerimientos, pero son planteamientos que nosotros vamos definiendo. Si nosotros quitamos todas estas cosas extras y decimos, yo quiero una máquina de hacer jugos para mi casa, para hacer jugo de naranja todas las mañanas, puede haber también 1,000,000 de variables para para la misma necesidad. Entonces, y todas estas variables se van a basar principalmente en cómo lo vemos nosotros como diseñadores, ¿no? Aquí mi tercer planteamiento sería, ¿cuántas diferentes perspectivas existen para resolver el mismo objeto? Bueno, en esencia, aquí, pues las perspectivas, los puntos de vista, las formas de ver el objeto son súper cambiantes, ¿ok? Y son tan cambiantes que nos van haciendo tomar decisiones conforme vamos caminando, ¿no? ¿Cuántas diferentes perspectivas tienen para resolver el objeto? Pues muchas. Podemos ver objetos para baratos que son como, a lo mejor que podemos vender una máquina para hacer jugo en 5 pesos, podemos vender una máquina para hacer jugos en 300 pesos, podemos vender una máquina de, no sé, por ejemplo, la gente de SMEG, que son electrodomésticos italianos, ellos son muy dedicados, ellos son muy preocupados del diseño, pero al final la máquina hace jugo y la máquina que vende SMEG cuesta 5,000 pesos. Esta pieza, la UC, la araña esta, si la quieres la versión en aluminio cuesta 2,000 pesos, si quieres la versión en acero cuesta 6,000 pesos. Entonces hay variables, ¿no? Pero podemos conseguir desde 5 pesos hasta 10,000 pesos, ¿no? Y, eh, y aquí viene otro planteamiento bastante interesante, ¿no? El otro planteamiento um, es, si le das la misma necesidad a varios diseñadores, ¿la resolverían igual? Es una pregunta que, bueno, si la vemos desde una perspectiva externa, pues la gente externa del gremio de diseño diría, pues sí, si tienes la misma necesidad y estás hablando del mismo lugar y estás hablando del mismo contexto, pues es muy probable que que puedan resolverlo de la misma manera. Pero
al nosotros como diseñadores tener diferentes perspectivas de vida y de experiencia, todas estas cosas nos van a hacer cambiar la decisión y nos van a hacer cambiar de decisiones. Este tipo de cosas son las que tenemos que entender nosotros en nuestra cabeza para poder entender y dictaminar qué es la mejor opción o cuál es la mejor alternativa cuando estamos en un diseño. Porque, fíjense, bueno, la respuesta es no. Todos los diseñadores, si yo les doy la misma necesidad a 200 diseñadores, hablando del mismo contexto, del mismo lugar y de todo, no vamos a resolver exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque las variables pequeñas son las que pueden ir cambiando. Por ejemplo, aquí puse algunos ejemplos, ¿no? ¿Por qué tenemos perspectivas diferentes? Y no solamente hablando específicamente del objeto, tenemos perspectivas diferentes de cómo nos movemos, ¿no? No hacemos lo mismo y estas pequeñas diferencias son exactamente las que nos hacen grandes, nos hacen diferentes, nos hacen ser cada uno con una perspectiva diferente del mismo objeto. Uno lo vamos a poder hacer en plástico, a lo mejor lo otro lo vamos a hacer en metal, lo vamos a hacer en madera, lo vamos a hacer en cemento, etcétera. No importa, el punto es resolver la necesidad. Y estas pequeñas variables que podemos tener en nuestras vidas cotidianas son las que nos pueden dar esta diferencia. Entonces, aquí yo puse una serie de variables que parece que no son importantes, pero sí cambian la forma de ver el objeto. Por ejemplo, si tú vas a hacer este mismo objeto, vamos a hacer un objeto para exprimir naranjas, si vives en Veracruz, seguramente vas a tener una visión del objeto. Si tienes una juguería, tu visión va a ser diferente. Si no tienes dinero, si eres rico, si eres pobre, si vives solo, si eres flojo, si eres negociante, si estudiaste en Unitec, si estudiaste en el extranjero, si eres popular, si tu mamá te hace el desayuno, si mi profe es un profesor con una tendencia formal, si viajo en camión, si tengo coche, etcétera. Todas estas pequeñas cosas hacen que son cosas con las que yo vivo al día, son las que hacen que este objeto pueda tener ciertos matices diferentes. Y eso específicamente es lo que nos hace ser mucho más visuales y tener mucho mejores alternativas de poder solucionar un objeto. Todas estas pequeñas cosas son las que hacen a este objeto grande, ¿no? Y son las cosas que de alguna manera uh, finalmente van a poder diferenciarse contra los otros diseñadores. Por eso les digo que al final, si tenemos la misma necesidad, todos vamos a ir cambiando, eh, el objeto basados en nuestra experiencia, en lo que vivimos, en lo que tenemos, en los materiales que hemos usado, en el profesor que tenemos, en mi mamá, en mi papá, en etcétera, etcétera. Todas estas son variables que pueden ir determinando muchas veces la forma del objeto. Si lo traspolamos un poco, por ejemplo, a diseño arquitectónico, es un poco lo mismo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo viví siempre en espacios muy reducidos, entonces yo quiero que se vea el espacio, ¿no? Entonces, aunque sean lugares muy pequeños, el arquitecto en este caso tendrá que buscar la forma de hacer que se vean grandes, ¿no? Que bueno, ellos tienen sus trucos para hacerlo, ¿no? Y todo esto se basa en las decisiones que yo tome. Estas decisiones son muy importantes para nosotros porque hasta para decidir tenemos que ser valientes. Tenemos que decir, sí, sí me arriesgo, no me arriesgo, sí voy a tomar en perspectiva esto que me están diciendo, porque muchas veces pasa que cuando ustedes están haciendo un diseño y ven al compañero haciendo algo diferente, siempre pensamos que el compañero está haciendo algo mejor, ¿no? O que él sí escuchó bien la clase y yo no la oí. Entonces siempre tenemos como este tipo de inseguridad que nos empieza como a molestar un poco en el sentido de observar, ¿no? Estamos observando cosas que a nosotros no nos gustan o que sí nos gustan y entonces empezamos ahí. Uh, Basado un poco en esto, bueno, yo estuve trabajando un poco en clasificar a los diseñadores, ¿no? Y esto está un poco divertido porque digo, seguramente algunos tendrán que verse reflejados o tienen algún amigo diseñador así, ¿no? Entonces, bueno, tengo al diseñador perfecto, que es uno que no admite absolutamente que es perfecto. Nada puede estar fuera de su lugar.
Él es egoísta, no le gusta compartir nada, todo está mal, se pone enfrente de un diseño, sea cual sea, y lo critica. Esté bien o esté mal, lo critica porque el único que puede hacer las cosas bien y correctamente es él. ¿Ok? Entonces, este sería como el diseñador perfecto, ¿no? El diseñador científico, que también creo que todos conocemos uno, es este diseñador que es perfecto en el sentido de que si el profesor le dice, mira, tienes que cortar la madera a 33 grados, la corta a 33 grados. Es un poco complicado que él aporte. Eso es un poquito complicado por su misma forma, pero obviamente no es porque te hagas diseñador científico, esto es parte de tu personalidad, ¿no? Tenemos al diseñador ilusionista, que es el que te enamora cuando te está hablando, te está enamorando de todo lo que te está diciendo, de todo lo que va a hacer, de todo lo que te va a construir, pero al final él no es tan bueno resolviendo, él es bueno vendiendo, él es bueno ofreciendo, él es bueno promoviendo, ¿no? Luego tenemos, de estos dos diseñadores, tenemos a los diseñador pirata, ¿no? Este también es un diseñador como común en el medio, que es el diseñador como Capitán Garfio, que es astuto y busca los diseños más innovadores. Este diseñador es como el que copia, ¿ok? Pero no lo copia, sino que él como que le da su perspectiva, ¿no? Le da una perspectiva interesante. Entonces, buscamos cosas, hoy pasa mucho, porque hoy tenemos acceso a gran información, buscamos en Pinterest algo que más o menos nos guste y ¡pum!, lo traspolamos, ¿no? El diseñador pacífico, que es este diseñador que es como muy serio, que es el que no habla mucho, pero su cerebro siempre está trabajando, y él no le gusta ser protagonista, él simplemente hace las cosas de alguna manera, las resuelve, piensa mucho, y a veces le cuesta un poco de trabajo tomar decisiones, ¿no? El diseñador tímido, muy parecido al anterior, bueno, le falta confianza, cree que muchos diseñadores son mejores que él, y este diseñador, el sí es uno de los más comunes, ¿no? Es el diseñador que a todo le dice que sí. O sea, no hay de verdad algo que él diga que no. Y por ejemplo, estos diseñadores sí son los diseñadores mejores para vender. Son diseñadores que entienden el diseño, entienden el concepto, entienden la forma, pero lo que a ellos les gusta es ofrecer, a darle al cliente lo que el cliente quiere. Es muy difícil que él le pueda decir a un cliente, sabes que no, esto no es algo que te funcione porque su misma personalidad lo limita, ¿no? Entonces, básicamente este es un poco lo que quiero llegar. Esta misma perspectiva, viéndola desde mi forma de ser, mi personalidad, cómo soy, más todas las experiencias que tengo, van a cambiar mucho mi forma de entender el objeto y de poderlo resolver. Y bueno, finalmente, mi idea y mi mensaje, como muy en general para ustedes, es que estas son como algunas muy importantes características que deben tener ustedes para poder ser grandes diseñadores. Deben de ser muy observadores. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Y observadores en todos los sentidos. Tienen que ver la perspectiva desde el punto de vista del usuario, la perspectiva de ustedes, la perspectiva del productor y la perspectiva de toda la gente que lo está viendo alrededor, ¿no? Tienen que ser muy pacientes. Algo que es muy común en las universidades hoy día es que los alumnos se ponen a hacer las cosas como muy rápido y no le dan el tiempo de conocer el material, de lijarlo, de quererlo, de apapacharlo. Esta parte es como muy importante también para que lo puedan sentir y lo puedan entender, ¿no? Ser meticulosos, cuidar los detalles, entender el material, cuidar si son milímetros, milímetros, si son tolerancias, tolerancias, pero para eso tienen que ser pacientes. Hoy yo sé que son jóvenes y les cuesta mucho trabajo entender esta parte porque tendrán mil cosas que hacer, pero le deben de dedicar tiempo a las soluciones y a lo que están haciendo. Tienen que dedicarle el tiempo necesario para poder entender. Entender esto es definitivamente la mejor forma de poder entender a los materiales cuando los estamos trabajando. Y para entender los materiales hay que entender las formas. Tenemos que ser empíricos, es decir, tenemos que saber investigar y poder transformar estos resultados cualitativos y cuantitativos para poder tomar decisiones, para poder entender el objeto y ser empáticos. Esta es una parte que nos cuesta mucho trabajo. Ser, trabajar en equipo, ser diseñadores
donde podemos entender que todos tenemos ventajas, desventajas, tenemos habilidades, no habilidades, somos buenos en unas cosas y somos no buenos en otras cosas. Y para ser un gran equipo de diseñadores tenemos que entender cuáles son nuestras debilidades y poder hacer y poder adquirir al grupo de gente que me ayude en lo que no soy bueno y, y poder crecer juntos como equipo, como agencia, como productores, como fabricantes. Y bueno, en general esta era la idea y el mensaje que yo les quería compartir. Les agradezco mucho su atención y pues quedo listo y atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Creo que me metiste en un dilema porque no sabía que fuera más complejo comprar un exprimidor de naranjas que un coche, ¿no? Pero bueno, pues habrá que documentarse para ello. Por otro lado, estos perfiles, pues geniales, ¿no? Yo pensaba mientras lo mencionabas, donde dice diseñador, poner arquitecto es exactamente la misma situación, ¿no? Es correcto. Al final, pues diseñadores todos. Pero bueno, vamos a ver con Yasmín si tenemos por ahí alguna pregunta. Yo no tengo las preguntas a la vista. Y a ver qué nos cuentan por ahí. Muchas gracias, Oscar. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. No, no tenemos preguntas hasta el momento. Excelente. Vaya, pues, todo clarísimo, Oscar, genial. Pues si no hay más, yo creo que será oportuno entonces, salvo que esté escapado algún hilito, como luego nos pasa, ¿quieres cerrar algún punto, Oscar? No, Sí. bueno, básicamente mi idea era como un poco compartir este sentir de que a veces estamos como alumnos, nos enseñan muchas cosas que a veces no entendemos, ¿no? Entender un objeto desde el punto de vista de la semiótica o desde el significado, nos pone un poco en conflicto como estudiantes, ¿no? Obviamente, cuando vamos madurando como diseñadores, vamos empezando a entender otras cosas, pero hay que entender todo desde una perspectiva global, ¿no? No podemos hacer um, como, como indiferentes a lo que nos está llegando, ¿no? Nosotros tenemos que tomar decisiones. Digo, algo que les comento normalmente a mis alumnos es que nosotros tenemos una gran ventaja de vivir en la Ciudad de México, ¿no? Porque tenemos una infinidad de problemas que podemos resolver en transporte, en seguridad, bueno, inseguridad, en las casas, en los coches, en los camiones, en todos lados. O sea, de verdad, vivimos con esto todos los días. Si nosotros nos vamos a vivir no sé, a Suiza y nos dicen, oye, tenemos un problema en el transporte público, pues seguramente lo vamos a resolver, pero no creo que sea el tamaño del problema que podríamos tener aquí en México. Entonces, digo, hay que ser observadores, hay que entender los problemas y oportunidades de trabajo hay en todos lados. Simplemente hay que buscarlas y aprovecharlas, ¿no? Sí, sin duda, me hiciste recordar a un amigo alemán que en aquel tiempo vivía en México y me decía que algo que le gustaba de estar aquí es que había mucho por resolver, ¿no? Mientras en Exactamente. Alemania, él, si mal no recuerdo, de Berlín, decía, pues está todo resuelto, todo resuelto. Tú llegas a la esquina y el autobús pasa exactamente a la hora 43 minutos como está mandado, ¿no? No hay ninguna expectativa. Me informa Yasmín que tenemos una pregunta, entonces vamos a escucharla, por favor. Yasmín, adelante. Claro, maestro Oscar, pregunta Javier Olivera, si crees que en un momento todos tienen una misma visión del objetivo. A ver, no te escuché muy bien, perdóname. Ya la vi, perdón. Que si todos tienen una misma visión, en un momento todos tienen una misma visión del objeto. Ah, no lo sé, esa es una pregunta un poco compleja porque si lo vemos desde una perspectiva externa, podríamos pensar que este objeto, vamos, del que estuvimos hablando ahorita, pues es un objeto de arte, ¿no? Hay gente que nos gustaría tenerlo en nuestra casa, tal vez como diseñadores, pero si en mi casa tengo como un estilo colonial, pues no, como que no va a quedar, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos va a complicar un poco. Creo que el tema importante sería el objeto desde su origen, ¿no? Desde la perspectiva. Si a nosotros nos hubieran dicho, oye, la compañía Alessi está contratando diseñadores para hacer una máquina de hacer jugos, bueno, seguramente no hubieran recibido al año, hubieran recibido otras 20 alternativas y hubieran escogido alguna, pero obviamente el que define al final es Alessi, no somos nosotros, aunque sea la mejor máquina de jugo,
pues no va a haber forma porque todo es muy subjetivo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, creo que sería un poco complicado tener una misma visión del objeto todos, ¿no? Yasmín, por favor, ¿tenemos algo más? Sí, claro, tenemos otra pregunta de Ramiro Salgado. Te felicita por tu aportación y pregunta, ¿consideras que el GC Salif de Stark es un buen diseño? ¿Estás a favor o en contra de este tipo de diseños? No, yo creo que es un buen diseño, o sea, finalmente, pero acuérdense que hay que ver el contexto. Este señor Philip Stark es un artista, es formal completamente, él entiende la forma, porque así está entrenado, entiende la forma, entiende los colores, y es una pieza que se ve bien. O sea, no tengo nada en contra, lo único es como hay que saber diferenciar cuando nosotros le podamos enseñar esto tal vez a uno de nuestros alumnos y decirle, mira, esto es un gran diseño industrial. Pues sí, es un gran diseño, pero tendremos, entonces yo pregunto, ¿dónde está la necesidad? ¿Dónde está la justificación? ¿Dónde estuvo la hipótesis? Porque no hubo como tal, fue simplemente algo que llegó en mi cabeza en ese momento, me inspiré, mejor vi una araña o vi algo y de repente un caracol y vámonos, ¿no? Salió. Entonces, yo no tengo problema, simplemente hay que como catalogar bien que si es un diseño bien investigado, bien soportado o no es un diseño bien soportado, básicamente. Pero no, a mí me gusta, a mí la pieza me gusta. Pero no entendí, o sea, investigué esto porque no entendía muy bien como el concepto, ¿no? Entonces, finalmente, la idea es esta, ¿no? Cómo todos podemos ver la misma cosa desde diferentes puntos de vista. Tenemos una pregunta más que pregunta Espino. Señor, ¿ser diseñador industrial solo es hacer objetos para solucionar necesidades? ¿Se puede hacer más que mesas y sillas? Siempre veo que cuando hablan de diseño industrial en zapatos y sillas, relojes, pero no pasan de ahí. Bueno, realmente ser diseñador industrial es, nosotros resolvemos necesidades a partir de objetos. No quiere decir que sea una silla, ni quiere decir que sea un reloj, ni quiere decir que sea una puerta. Simplemente resolvemos a partir de objetos. O sea, podemos diseñar transporte, se puede diseñar, no sé, tal vez, ah, no sé, electrónica, se pueden diseñar muchas cosas, pero hay que entender el objetivo. Nosotros no como tal somos personas que hacemos, que nos contan para hacer un objeto. Nosotros normalmente, y ese es nuestro objetivo principal y nuestra principal forma es, nosotros investigamos y resolvemos, proponemos. Tenemos que saber, no sé si nos dicen de repente, todo va en función de la sintaxis de cómo nos piden el problema. Oye, necesito algo para poder transportarme de aquí a mi trabajo a 60 kilómetros por hora sin que use gasolina. Bueno, si ese es el problema, bueno, empezamos a trabajar en ese sentido, pero digo, realmente creo que podemos diseñar cualquier cosa, simplemente no es como cerrarnos a sillas, mesas y relojes, ¿no? Digo, estos son como diseños formales. Nosotros, eh, como diseñadores, tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa, pero obviamente tenemos que entender a la industria, tenemos que entender al usuario, tenemos que entender como todo global para que lo podamos visualizar de una mejor manera, ¿no? Pero entonces, digo, hacemos de todo, no es nada más zapatos, sillas y relojes. Todo tiene como un objetivo en sí como tal, ¿no? Pero sí, digo, si tu pregunta era, ¿hacemos objetos? Sí, nosotros resolvemos estas necesidades o estos problemas o estas situaciones, como los quieran llamar, a partir de objetos. Eso es lo que hacemos nosotros. Resolvemos el objeto, después de resolverlo, lo producimos, bueno, lo resolvemos para poderlo producir y después de producirlo, ya entra otro equipo de gente que es el que se va a dedicar a venderlo y se va a dedicar a promocionarlo, etcétera, 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 ¿no? Muy bien, Oscar, pues muchas gracias nuevamente. Se nos quedó por ahí una pregunta de Alejandro Zavala, pero de alguna manera iba también en el sentido del exprimidor de Philip Stark. Y bueno, en tu respuesta anterior ya tocaste un poco el tema, ¿no? Ok. Y bueno, por cuestión de tiempo es que no le abrimos el espacio, Ah, pero creo, de- creo que sí tocas el punto a final de cuentas. Pues agradecerte, Oscar, nuevamente. Insisto, me dejas pensando pues tendría que ser todo un proceso para poder decidir qué extractor de jugo compraré, pero bueno, ni hablar, ahí te pasaré la cuenta del tiempo que me tomó. Gracias nuevamente, Oscar, muy interesante lo que nos has presentado. Sin duda nos pones a pensar en los procesos de diseño y la complejidad que conllevan, ¿no? No, Gracias muchas, nuevamente. muchas gracias.
Dejo ahí mi correo por si me quieren Sí, por favor, si quieres dejar alguna tus pregunta. datos, excelente. En el chat lo puedes poner, por favor, y todo el mundo podrá verlo.